Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Carolina Peralta, soy estudiante del curso de gestión de stakeholders. Bueno, el día de hoy en cumplimiento de lo que nos solicita la guía de actividades, voy a darles a conocer mi propuesta de proyecto de investigación. Aquí les voy a mostrar la matriz de consistencia. En esta matriz ustedes pueden observar ¿cuál es el problema? El título del proyecto que yo les propongo trabajar se llama Falta de oportunidad de las entidades responsables de pago en la cancelación de servicios de salud prestados en la subred integrada de servicios de salud norte. Yo soy funcionaria de la subred integrada de servicios de salud norte y como lo decía en la guía debíamos escoger un proyecto que fuera acorde a lo que nosotros hacemos y que se enfocara hacia lo administrativo, que es la carrera que estamos cursando en este momento. Eh, Tengo la posibilidad y la facilidad de poder conseguir la información que se requiere para adelantar la investigación y poder generar la estrategia que finalmente vendría siendo el resultado de este proyecto. ¿Por qué lo propongo? Entonces, el problema principal, dificultad en la prestación de los servicios de salud a la población ubicada al norte de la ciudad de Bogotá, debido a la falta de oportunidad en los pagos y cancelación de los servicios que se prestan en la subred integrada de servicios de salud norte por parte de las diferentes entidades responsables de pago. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que con el acuerdo 641, antes de ese acuerdo, o sea, antes del 2018, en el distrito, en Bogotá, existían 22 hospitales que operaban de forma separada. Cada quien atendía a la población que llegara y cada quien hacía los cobros de las atenciones médicas que brindaba. Después del acuerdo 641, que fue en el 2018, el distrito decidió y el gobierno nacional decidieron que ya no podían operar así, entonces unificaron esos 22 hospitales en 4 subredes de servicios de salud. Esas subredes están ubicadas estratégicamente alrededor de Bogotá. Una opera en el norte, otra opera en el sur, otra en el suroccidente y otra en centro oriente. Estas entonces reunieron los antiguos hospitales y brindan servicios en esas sedes. Sin embargo, los cobros de las atenciones, la cartera, la facturación se realiza de forma unificada como un solo hospital, por decirlo así. Pasamos de 22 a 4 grandes hospitales. ¿Qué sucede? Estos hospitales, a pesar de que funcionan como eh, parte de el gobierno y bajo las directrices y los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud o del gobierno distrital, requieren del cobro de los servicios que prestan a los diferentes ERP, o sea, entidades responsables de pago, para poder realizar el sostenimiento del mismo, de su infraestructura, pago de honorarios, etcétera. Entonces, cuando usted lo atienden en el médico, usted se encuentra afiliado a una EPS, bien sea el régimen subsidiado o contributivo. El hospital hace el cobro de esa atención médica a su EPS y a usted le cobra el copago o la cuota monetaria, que ya dependiendo de la categoría, entre 2.000 y 10.000 pesos. El restante de la atención lo asume la EPS a la que usted esté afiliado, como le digo, independiente del régimen. Cuando estas atenciones se generan la factura y eso llega a cargar a la cartera de la subred, las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa? En este momento en las EPS tienen un serio problema de financiero, de estabilidad financiera. Entonces no tienen cómo asumir estas deudas. Y la cartera de los hospitales está envejeciendo. La cartera de la subred norte en este momento está en 413.000 millones al corte de enero del 2021. Entonces, cuando un hospital que tiene tantas obligaciones y tantos gastos, porque hablamos de miles de millones, presenta una cartera tan alta de 413.000 millones que en vez de mejorar cada día es más alta y cada día se envejece, quiero decir que la deuda pasa y pasa el tiempo y no se recupera la plata, eh, eso lo único que hace es generar déficit que pues finalmente se desencadena o viene a repercutir en la atención y en la calidad del servicio que se le presta a la comunidad. Específicamente para este caso que vamos a atender es la comunidad ubicada en el norte de la ciudad. Ese sería a grosso modo el problema que les propongo a tratar. Ahora, los objetivos. El objetivo sería diseñar una estrategia que permita mejorar la oportunidad y la rotación de los pagos que percibe la subred norte por concepto de prestación de servicios de salud. ¿Qué pasa? El gobierno nacional ha dado muchas alternativas, muchas opciones. La normatividad en servicios de salud es clara frente a la relación entre pagadores y prestadores, pero no hay
un lineamiento que sea real y que cuente con la vigilancia y que adicional de la vigilancia cuente con las sanciones reales para quienes incumplen esas medidas. ¿Qué propongo yo? Diseñemos una estrategia que le permita a la subred norte y en general a las 4 subredes garantizar el recaudo de los recursos y poder prestar un servicio de calidad. Ese sería el objetivo principal del proyecto a tratar. La hipótesis. Hay muchas alternativas, como les decía, para poder realizar el recaudo. Generalmente el recaudo se hace por 2 vías. El cobro persuasivo, que es el que se hace desde el área de cartera de las subredes, que es básicamente el cobro va mediante correos electrónicos, circularización, llamar y cobrar a las personas. Bueno, es un cobro más ameno, más familiar, en el que usted llama y dice, venga, usted me debe un dinero, cancélemelo de una forma cordial y sin pasar a otras instancias. También hay un cobro jurídico, en donde ya usted a través de un abogado y acudiendo a otro tipo de instancias un poco más serias, usted hace el cobro de esos recursos. Pero finalmente hay una opción que es el cobro coactivo. El cobro coactivo es una alternativa que tienen los hospitales de servicios de salud, en donde ellos pueden ejercer esa función jurisdiccional y jurídica para realizar el cobro y llegar a puntos de embargo y órdenes de mandamientos de pago. Esa sería una alternativa. Sin embargo, habría que verificar si esta hipótesis de posible solución al problema es viable o no, teniendo en cuenta las características y las condiciones de cada pagador y la situación de cada subred, específicamente de la subred norte. En cuanto a las variables e indicadores, yo propongo que la variable que se debe estudiar independiente, nuestra variable independiente, es el recaudo de cartera, en donde tenemos que evaluar tanto el recaudo de la cartera de la vigencia actual como el recaudo de la cartera de la vigencia anterior. Eso nos permite conocer qué tanto está rotando la cartera y qué tanto se está envejeciendo. Nosotros a principio de año debemos hacer una proyección de recaudo y mes a mes se viene evaluando esa proyección, qué tanto se está cumpliendo y en dónde se está fallando. Y también tenemos unas variables independientes que propongo sean la rotación y el comportamiento de la cartera. Nosotros tenemos que conocer nuestra cartera líquida para poder saber con qué plata contamos, por decirlo de alguna manera. No todas las obligaciones o no toda la plata que está en la cartera es recuperable. Hay unos pagos que se aplican, que las entidades nos cancelan esos valores, pero no nos entregan soportes, entonces no se pueden descontar inmediatamente de la facturación. Hay unas glosas, porque acuérdense que la normatividad en salud indica que el pagador a mí me puede glosar o devolver la factura si no está de acuerdo con algo que les hayamos cobrado, entonces hay que descontar esas glosas, esas devoluciones, porque asumimos que no son de recaudo inmediato. Y hay un valor a deteriorar. El valor deteriorado corresponde al valor a la suma que luego de un análisis juicioso de parte del área financiera de la subred se determina que posiblemente no lo vamos a recaudar. Entonces, al restar estos valores del saldo de cartera nos genera la cartera líquida, quiere decir con lo que vamos a contar realmente. Y sobre esta ya podríamos definir una rotación de cartera en un tiempo de 360 días, que sería lo normal. Bueno, la metodología que les propongo trabajar, entonces, se trata de una investigación aplicada tecnológica que nos permite encontrar estrategias que podamos aplicar a la subred norte. También propongo que sea una investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a analizar algo que está sucediendo, que es una realidad en el momento, y cuantitativa no experimental, porque vamos a basarnos en datos reales, en datos ciertos, y que no requieren ningún tipo de investigación porque es algo que está sucediendo y que tenemos la manera de investigarlo y la forma pues de tener como ese acercamiento real hacia el mismo. Finalmente, les digo que es un proyecto de investigación longitudinal, teniendo en cuenta que para poder saber las implicaciones y el impacto que este proyecto pueda llegar a tener en la problemática que les estoy presentando, requerimos hacerle una traza longitudinal, quiere decir un seguimiento en el tiempo, en un tiempo específico, y ahí vamos a saber qué tanto está funcionando. Ese tiempo específico podríamos hablar de 1 año, 2 años, dependiendo de qué tanto tiempo se desarrolle o se demore el desarrollo del proyecto. La población y la muestra. Entonces yo considero que la población en este caso son los 323 pagadores que tiene la subred norte en la cartera.
porque creo que ellos son la población, porque son aquí, son quienes nos están generando el problema, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que entrar a evaluar la situación de ellos, qué está pasando, por qué no rota la cartera, por qué no nos están generando pagos. Adicional, pues las personas y el grupo del área financiera que genera el recaudo, que genera el pago, en que estamos fallando, si estamos facturando mal, si nos están generando muchas losas, porque son muchas las situaciones que implican en el no recaudo, no es solamente el hecho de que no nos paguen, también hay situaciones de parte de la subred que generan que los recursos no lleguen oportunamente. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? Bueno, inicialmente la observación en análisis de la información, las entrevistas, porque tenemos que hablar con todos los involucrados y los actores en este proceso, las encuestas, igualmente tenemos que preguntarles en qué están de acuerdo, cuáles son sus inconformidades, qué consideran ellos que podría funcionar o no. Los instrumentos que vamos a utilizar, entonces es la información que nos arroja el sistema, informes de facturación, informes de cartera, informes de rotación de recaudo, eh, normatividad vigente, porque pues nuestra base en todo va a ser la normatividad, no nos podemos salir de esto porque ya es algo que está pues determinado y ya se encuentra ordenado así. Pero considero que este es un tema que es importante tratar. Por otra parte, en cuanto a la justificación de por qué debemos hacer este proyecto, yo les indico que, bueno, les propongo este proyecto primero por la facilidad y que tengo, como les comentaba, de poder conseguir la información que se requiere. Pero adicionalmente considero que ese es un proyecto social que necesita que se evalúe, que se analice, que se mire en dónde está fallando, porque finalmente no está afectando solamente a la subred. Quienes están recibiendo y en quienes está repercutiendo toda esta cantidad de situaciones es en los usuarios, quienes no reciben una atención de calidad porque pues al no tener dinero la subred opera con lo que tiene. Entonces a usted su cita médica se le puede demorar meses esperando a que haya un especialista o alguien que pueda brindarle la atención médica que usted requiere. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo pagar especialistas, porque si se paga uno no se pagan dos y tenemos 50, 60 personas que requieren esa misma atención. Adicionalmente, muchas veces tienen que recibir la atención médica en sedes que no están adecuadas para lo mismo. Si bien es cierto que la subred hace un esfuerzo inmenso en mantener sus instalaciones lo más amenas posibles y lo más adecuadas, obviamente con la tecnología biomédica que se requiere, muchas veces estas no están en las condiciones óptimas que como las que podríamos encontrar en un hospital privado. ¿Y eso por qué sucede? Porque no tienen recursos. También, por ejemplo, los apoyos diagnósticos. ¿A qué me refiero con eso? Los rayos X, imágenes de estudio, TAC, resonancias. Todos estos exámenes que se necesitan para diagnosticar un paciente muchas veces no se pueden tomar en las sedes en donde está hospitalizado porque no hay la maquinaria, no hay la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Hay que remitir al paciente. Eso primero le genera un detrimento al hospital, un déficit porque es plata o sí, son atenciones que se dejan de brindar y por lo tanto se dejan de cobrar. Y adicional también genera un impacto negativo al paciente porque hay que trasladarlo, porque él seguramente se va a incomodar, porque ya no va a estar dentro de la zona en donde vive, sino que seguramente donde se le va a poder prestar el servicio va a ser muy lejos de su vivienda. Entonces, si nos damos cuenta, esta problemática que yo les propongo repercute socialmente de una forma grande en la población y pues poder lograr dar una solución a la misma impactaría positivamente a futuro en el comportamiento y en la calidad de vida de las personas que se encuentran en la zona norte de Bogotá y que pues posteriormente podría llegar a trascender a toda Bogotá en el caso de que pudiera aplicarse para las 4 subredes. Mm, Creo que ya no es más, esa es la propuesta que yo les hago y pues quedo atenta también a sus propuestas y pendiente de sus observaciones. Les agradezco mucho a todos ustedes haberme puesto atención y haberme escuchado. Feliz noche.